Hola, soy Germán Ángel Benedetti, soy maestrando en Derecho Procesal, estamos en proceso judicial 365, convocados por el maestro Adolfo Alvarado Belloso, quien dirige la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vamos un poco a filosofar lo que es el garantismo procesal. Para ello, partiremos de ver el hombre considerado en sí mismo, es decir, en su solipsidad, en su mismidad, es decir, cuando no está en sociedad, es decir, analizado desde su estado de naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque, como es sabido, para que exista el derecho y el proceso, que es justamente el mecanismo instituido por la sociedad, para lograr, ¿no es cierto?, resolver los conflictos intersubjetivos de intereses que se susciten para pacificar la sociedad, obviamente no es necesario cuando estamos frente al hombre solo, considerado en su estado de naturaleza, pero es importante analizarlo, por lo que veremos seguidamente. Entonces veremos que se han dado dos grandes posturas filosóficas en respuesta de este interrogante. Así, unos han considerado que el hombre es esencialmente malo y necesita de la sociedad para poder de alguna forma subsistir. Y hay otros que justamente han dicho que el hombre es esencialmente malo y es corrompido por la sociedad. Así, por ejemplo, Aristóteles decía justamente que el hombre era un son politicón, es decir, un animal social, un animal político, necesitaba de la sociedad para poder coexistir, ¿sí? Así decía justamente que un hombre solo o era una bestia o era un dios. Esta postura también pesimista de la naturaleza humana la podemos ver en Hobbes. Hobbes en el Leviatán nos decía que el hombre es el lobo del hombre. De una forma venía a explicar justamente esto, ¿no es cierto? Que el hombre necesitaba de la sociedad para alcanzar de alguna forma la virtud. Esta postura también es sostenida por Maquiavelo, se puede ver en El Príncipe, por ejemplo. También se puede ver en Madison, en El Federalista, cuando dice que los seres humanos no somos ángeles y por eso es necesario esto. Y tenemos otra postura diametralmente opuesta, que es la sostenida por Locke, por Rousseau, que decía justamente que el hombre es bueno y lo corrompe la sociedad. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán que en una conversación como esta de derecho procesal estoy haciendo estos planteamientos desde la antropofilosofía filosófica, ¿no es cierto?, desde la antropología filosófica. Vemos justamente que en derecho procesal pasa algo análogo a ello. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes posturas en el derecho procesal contemporáneo y ya de hace muchas décadas, que tienen posturas diametralmente opuestas en lo que la concepción del derecho procesal se refiere y cómo comportarse frente a ello. Y así tenemos una postura publicística, activista, decisionista, si se quiere, ¿no es cierto?, que considera, ¿no es cierto?, que quienes estamos dentro del garantismo procesal, que es justamente la posición filosófica dentro del derecho procesal, sostenida a capa y espada por el adalid, que es Adolfo Alvarado Belloso, y nosotros somos sus discípulos, de que consideran que nosotros partimos de desconfiar de la figura del juez, cuando ello no es así. No es que quien asume el garantismo procesal parte de desconfiar del garantismo, parte de desconfiar de la figura del juez, sino que lo que advierte es que desde el activismo judicial se subjetiva a tal extremo la decisión que no hay ningún control desde la objetividad del proceso,
Ya los procesalistas de antaño decían que lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Y eso es lo que sucede acá. El garantismo procesal lo que busca es limitar en lo mayor posible la subjetiva decisión que tiene el juzgador. Es decir, busca objetivar esa decisión. ¿Sí? Por eso es importante, por eso es que está en contra de cuando los códigos procesales está legislado taxativamente una cuestión como puede ser la carga probatoria, que esto ya nos remite a las enseñanzas de Leo Rosenberg, por ejemplo, pero por decir, o sea, cuando se busca desde el activismo por alguna cuestión, si se quiere, axiológica, es decir, desde los valores, de buscar la justicia en el proceso, la verdad en el proceso. Verdad que, como es sabido, es inacible, pero es inacible no porque la verdad sea relativa, como puede sostener algunas posturas filosóficas posmodernistas, sino justamente porque la verdad se relativiza no por sí misma, sino por las limitaciones íncitas que tenemos los seres humanos propias de nuestra inteligencia, porque nosotros no captamos la verdad material, real, sino que captamos el fenómeno. Y en el proceso muchas veces lo que tenemos, lo que vemos como abogados o lo vemos como operadores judiciales, tanto como abogados o del otro lado del mostrador, es que eso termina siendo relativo, ¿no? Porque el propio cliente trae su propia versión de los hechos, por lo que pudo haber captado de esa realidad fenoménica, utilizando, digamos, por así decirlo, un léxico, ¿no es cierto?, kantiano. Pero esto es importante verlo, porque muchas veces en pos de esa justicia, de esa verdad jurídicamente objetiva que se habla, se cae en la falacia de considerar que hay una única respuesta correcta, como han sostenido autores de prestigio, como puede haber sido Working, por ejemplo, que hablaba de justamente de que el juez debía ser un super Hércules, es decir, un juez filósofo, un juez que lo sabía todo, un juez que podía resolver y entrañar en los casos difíciles la verdad de la situación y así poder llegar de alguna forma a un planteamiento que se ajuste a la justicia del caso, es decir, que no sea algo meramente formal. El problema está en la limitación, como le digo, que tiene el ser humano y en los propios sesgos cognitivos que le hacen tomar incluso decisiones. Por esto que nos hablaba Ortega y Gasset allá en Meditaciones del Quijote, ¿no es cierto?, que nos decía justamente que el hombre, él decía, soy yo y mi circunstancia. Si no me salvo a ella, no me salvaré yo. Samaja dice lo mismo cuando habla de precompresión modelizante, por ejemplo. Es decir, eso que adquirimos, que absorbemos desde nuestra juventud, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra interactuación con los hombres, nos hacen justamente que al tomar decisiones, subjetivemos. Es imposible que una decisión sea objetiva cuando de un ser humano emana. Tengamos en cuenta que el proceso, que el juez, es parte del Estado y las garantías constitucionales vienen a proteger al hombre frente al Estado y no al revés. Entonces es el hombre al que se le debe dar primacía y la dignidad de él, y no a alguna cuestión que se pueda partir desde una tergiversación de las normas, terminar diciendo exactamente lo contrario a lo que la ley les dice. Los dejo con esa inquietud. Muchísimas gracias.